Muy buenas, gente, soy Dog, seguimos en Baldur's Gate 3. Vamos a seguir. Vamos a hacer una cosa. Primero, vamos a explorar esta zona de aquí, ¿vale? Pero como dije el otro día que intentaríamos, ¿no? Que íbamos a hacer el boss de este de aquí. Pero me da un poquito de miedo. Vale, entonces vamos a hacer una cosita primero, ¿vale? Un desvío para comprar ciertos objetos que nos pueden venir muy bien para esta zona. A que también mi otra parte piensa, a lo mejor pierdes tiempo y te matan y todo el tiempo que has perdido, ¿sabes? Lo que quiero decir. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale la cosa. Vale, aquí en principio no hay nada interesante. Bueno, aquí creo que sí que había, ¿no? A este le podíamos robar, pero no me acuerdo que había. A ver. Hurtar, a ver qué había. Bueno. Conseguido. Bueno. No se da cuenta. No, coño. Vale, a ver. Esto podemos entrar por aquí o forzando la otra puerta. Podemos hacer cualquiera de las dos cosas, ¿eh? Yo creo que lo más fácil sería intentar forzar la puerta. Vale, creo que nos daba chapa, pero bueno, da igual. Y por aquí había algo, ¿eh? Es que me suena que había... ¿No? A lo mejor no, ¿eh? Vale, a lo mejor no. Pues venga, vamos a completar esta parte de aquí primero. Vamos a terminar la zona excepto la parte de la araña. La parte de la araña ya la haremos más adelante. Vale. Tú eres tonto. Te pego una pata a la cabeza y te reviento. Puto goblin de mierda. A este una vez sin querer no me equivoqué de palanca y lo mandé a la puta. Vale, ¿qué rayos estáis haciendo? No busco problemas, solo quiero pasar a atacar a los goblins. ¿Qué estáis haciendo? Tío, tienes el pelo de choca, no me toco los cojones. Te pego un bofetón con la mano abierta. Corrijo, ¿por qué estáis haciendo esto? No voy a entrometerme, solo quiero pasar a liberar al gnomo de inmediato. Venga. Correcto. As the symbol glows, power courses through you. Ajá. Authority. Siento autoridad. Sí, de este voy a sentir autoridad. Semi-orco. No decir ni una palabra, solo mirar fijamente al goblin. Esto es lo que voy a hacer. Le voy a mirar con cara de... No me toco los cojones, te reviento. Vale, me tengo que quitar el anillo, ¿eh? Me está jodiendo un montón. Se ha cagado. Se ha hecho caquita. Que te calles ya, coño, pensaba que te largues. Venga. El anillo, me lo quito, gente, que me quita un puto carisma y me está jodiendo la puta vida esto. Vale, vamos a ver. No me acuerdo si este goblin tenía algún tipo de importancia. Oh, coño, se lo he dado a Shadow. Para el campamento. Entonces no recuerdo. Vale, espérate, aquí sí que había algo. Había unas botas eléctricas, ¿no? De estas. Creo que sí. Si no me equivoco. Correcto. Dice, cuando quien porta este objeto lleva a cabo una acción de correr u otra similar, obtiene 3 cargas relámpago. Mira, se la voy a dar a Shadowheart por darle algo. Y esto se lo voy a dar a Gale, por ejemplo. Porque Shadowheart sí que es verdad que... Aunque bueno, le cambiaré las botas en cero coma. Se lo daré a otra persona, pero bueno. De mientras me hace el apaño. Uy, ¿cómo ha desaparecido? ¿Lo habéis visto? Está guapo. Vale, ya está. Ah, espérate, mochila pesada. Espera. ¿Eso no lo he visto? ¿O sí que lo he visto y no me ha salido nada? Espera. No, me había dejado la mochila pesada. Que de hecho es la mochila del goblin este. Vale, no sé qué hace, ya lo veremos.
Vale, esto es por aquí. Ahora aquí le brilla a Shadowheart. Bueno, le brilla, no, le salta una cosita de ella. Aunque ahora que tenemos la verdad sobre ella, no sé. Uy, no me acordaba de lo de la mano. O sí, pero... Bueno, acordarme no me acordaba. Pero al ver la imagen me ha refrescado un poco la memoria. Otro episodio, ¿por qué no deja de pasarte estas cosas? Ese dolor tuyo, espero que no se convierta en una traba. Lo uno. Correcto. Vale. Pues nada. Aquí no hay nada, ¿no? No, porque creo que estaba todo como podrido o algo. Soltar freno. Es palanca de freno, claro. Yo creo que sin querer le di a soltar freno. O algo raro. Yo sé que la lié mucho. Vale, ya que estamos aquí. Arco goblin. Una cimitarra. Una lanza. Vale, ya está. Sí, qué pesado, tío. Y encima es un borde de mierda, realmente. Es bastante estúpido. Lo suelto sin más. Es que me parece estúpido preguntar y qué saco yo de soltarte, ¿sabes? Como villano, sí, claro. Te veo algo confundido, te he liberado. La 3. Chantaje, colega, te acabo de liberar, no es un chantaje. Me parece muy bien. Por eso va sin pelo también, ¿no? Estás un pelín lejos de casa. Pues debería, ¿no? Te imaginas. Todo racista, ¿no? No sé si me suena esto. Ah, sí, es sobre los asesinatos, ¿no? O no, no tiene nada que ver. No son... Vale, a lo mejor pensaba yo que era algo de Baldur. Qué razón tienes, ¿sabes? Si alguna vez nos volvemos a ver, significa que nos hemos vuelto a ver. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, la experiencia ahí la tenemos. Vale, entonces, vamos a ir aquí. Vamos a explorar toda esta zona. Ya os digo, o sea, lo único que dejaremos es lo de entrar a la de esto de la araña, pero el resto lo vamos a completar todo y así ya lo tenemos todo cerrado. Vale, aquí nos dan una daga, de hecho. Que me puede venir bien porque esta daga es la típica, que es un +1, sin más. Y me puede venir bien pues para... Aquí no hay nada, ¿no? Nunca he hecho esto. Vale. Esto lo vamos a hacer porque es experiencia también, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero todo lo que vaya a ser experiencia nos va a venir de puta madre. Y de hecho... Y es +1. Está de puta madre. Venga, joder. Tirada de 15, ¿sabes? Está de puta madre porque... Uy. Ah, vale. Porque es lo típico, que no tiene mucho más valor que eso, que el daño, pero no tiene ninguna habilidad, ninguna skill guay. Entonces, si me la pide el amigo Astarion, pues se la puedo dar y ya damos por culo. Astarion no, Gael. Astarion... Vale, no hay nada más, ¿no? Vale, gente. Ya sabéis lo que hay aquí, creo, todos, o casi todos. Se viene lo chido. No sé si podremos, o sea, quiero decir, tengo solo un punto de habilidad y con este también tengo uno de 2. Bueno.
Vamos a ver qué se cuece. Hostia, qué risa me pegué la primera vez que vi esto, Abrí la puerta. Leave it. Whoever's inside doesn't want an audience, and I don't want to fight. Go away! No le agrada la... Bueno, me da igual que nos guste. El colega, ¿sabes? Lo siento, no quería interrumpir. Los sonidos me han llamado la atención y quería unirme a la fiesta. No quería interrumpir. No voy a saber. Le dobla en tamaño, pero literal, además, Ay, la madre que me parió. Qué bueno es este juego. Vale, a ver, ¿cuánto tiene vida? 35 y esta 76. Vale, voy a intentar reventar a este primero. Bueno, me voy a poner lo del oso. Porque aquí sí que me pueden dar matarile. Y bueno, si me revientan, pues mira, mala suerte. Esto es lo del brazal, ¿no? Vale. Vale, se lo damos a este. Vale, vamos a invocar... Hostias. Digo, vamos a invocar a esto. No, porque es de nivel 2. Hostias. Hostias. Eso no... No me lo esperaba, Bueno, espérate. Es que qué más da dárselo a uno que dárselo al otro, ¿no? Guau, qué reventada. Qué reventada, gente. Vale, voy a intentar desarmarlo. ¿No? ¿No ha funcionado? Wow, la mitad de mi vida se ha ido a tomar por culo, de un guantazo. Hostia, es que esta dificultad tela, Vamos a ver. Fíjate, voy a ver si... De nuevo, desarmar. No, me voy a curar. Vale, nada, atacamos normal con esta. Fin de furia, no, fin de furia mis cojones. Vale, es que no sé si lo voy a necesitar. El curar, quiero decir. Lo que voy a hacer es con... No sé si llegas. ¿Llegas? Vale, aunque sea menos daño. Vale. Vale. Tío, a lo mejor con suerte se queda muñeco, ¿sabes? Joder, colega, qué mala suerte. Tío, ¿en serio? ¿Cómo puedes ser tan hijo puta? Curo, sí, ¿no? Lo curo. Joder, se ha fijado en él, Madre que la parió, coño. Vale, no tienen nada, ¿no? Vale, vamos a ver. Ita, coño, Gale. Cadáver mutilado. No es ninguno de estos el amigo del otro, ¿no? Me imagino. No, creo que no, porque el otro... Es que no me acuerdo de esa misión. Ay... O sea, realmente es por la experiencia... Ah, no, mira. Aquí tenemos suministros que me vienen de puta madre para el campamento, el jade y el de esto. Vale. Aquí no tenemos nada más que hacer. Nos vamos por aquí y una vez hagamos esta parte de aquí... haremos TP. O sea, iremos al campamento, descansaremos. A ver si puedo ir primero por aquí, por si acaso sale una cosa que quiero. No, vale. My, what manner of place is this?
A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, Raphael. for your journey is just beginning. What would suit the occasion? Parece The una... words to a lullaby. No me acuerdo de esta parte, ¿eh? Qué chapas que es el cabrón de Raphael, ¿eh? Mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Pero qué buen personaje, ¿eh? Cómo me gusta el cabrón, ¿eh? They do know how to write them in Cormier, don't they? Well met. I am Raphael. Very Raphael. much at your service. Un placer, soy 2 kilos. ¿Con quién hablo? ¿Con el ratón o con el gato? Bonitas palabras. Si quieres amenazarme, no te andes con sutilezas. Aprovecha que aún tienes piernas para marcharte. ¿Con quién hablo? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. Vaya. A silent observer. Le pega realmente, ¿eh? Ser el zorro. Of course. What I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. Come with me. Buah. Un pequeño spoiler. Volveremos aquí. There. Middle of Creo, no sé si hacerlo eso. Sí, sí, sí que lo haremos. I don't like this at all. Hostia, es que no sé en esta dificultad en honor. Bonita decoración. ¿Puedes especificar un poco más? Llévame de vuelta ahora mismo. Bonita decoración. house of hope, where the tired come to rest. Con un cuadro de él. Come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just. Es que no sé si volveremos aquí, gente. O sea, aquí conseguiremos de las cosas más potentes de todo el juego, pero también son cosas secundarias. ¿Sabéis lo que quiero decir, no? O sea, todo lo que me exponga es como una probabilidad más de morir y joderme, ¿sabéis? Y esto es muy jodido, realmente. Estoy empezando a casarme. Ahí está. Rafael. Entonces es lo que os digo. No sé qué haremos con él. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Fuck. A Cambion. Am I a friend? Potencialmente. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. Saca tu arma. ¿Qué te hace pensar que necesito que me salven? ¿Por qué ibas a ayudarme? A ver, esto es estúpido preguntarlo porque es obvio que sabe que tenemos el gusano y ahí de ahí viene el trato. No me importa qué eres, me importa quién. O sea, ¿cómo? Ah, ¿qué quieres? Sí, al ser un diablo, sí. Oh, a mere trifle. How dear is one's soul, really? A rhetorical question, of course, but let me venture an answer. It's worth very little with a tadpole in your head. One skull, two tenants, and no solution. A ver, tiene sentido lo que dice, es en plan de vas a morir, pues dame tu puta alma. Like that. Haría lo que fuera por librarme del renacuajo. Me lo tengo que pensar, ¿de verdad crees que pactaría con el diablo? ¡Qué locura! And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Hope. Se parte el hijo de puta. Such a tease. That's what separates us from the devils, soldier. They think our greatest strength is a weakness. Vale, digamos que acepto el trato. ¿Cómo voy a encontrarte?
No quiero verte nunca más. By all means, bite the hand that feeds you. Obvio que con este personaje no haría un tratado con el demonio. All those pretty little symptoms, sundering skin, Es como muy orgulloso, ¿sabes? Como para manifested aceptar el yet. tratado de Have un they? demonio de mierda. One might say you're a paragon of luck. I'll be there when it runs out. Qué guapos son los demonios de este puto juego, me flipan. Vale. Pues ya lo tenéis, Raphael. Vale, no hay nada aquí, ¿no? Vale. Y esto es para hacer el salto desde allí. Vale, pues no nos queda otra que... Vale, vamos a la aldea marchita. Vamos a comprar un par de cositas, gente. Necesitamos ir al oeste, ¿no? Por aquí. ¿Sí, no? Sí. Bueno, por ahí iremos más adelante. Ojo. Me interesa. Ay, joder. Perdón. Directly. What's next, I wonder? Got to keep moving. Swift as my feet can carry me. Vale. Lo que sí que podría haber hecho... Bueno, lo puedo hacer en cualquier momento, realmente. A pensar también que lo estoy haciendo un poquito para que sea un poquito más dinámico. Porque realmente haría cosas muy a medias. Todo para ir teniendo de todo, ¿sabéis? Y siempre ir fuerte. O sea, por ejemplo, ahora mismo bajaría la mina de la araña solo para craftearme una lanza que sopé y luego volver a subir, sinceramente. No me adentraría más. Solo haría la lanza. Aunque ahora que lo pienso, no la puedo hacer aquí sin más. ¿Dónde está? Un momentito, ¿eh? Combinar esto con... ¿Dónde está la lanza con... que parece que la han pinchado con una oliva o algo así? ¿Sabéis lo que quiero decir? Es una... Esto. Ah, pues mira, no me hacía falta nada. Vale, coño, pues mira. What's next? Esta lanza está de puta madre. O sea, hace un poquito más de daño del que tiene ahora. Y encima es eso, si veis. Provoca estado ceguera a objetivos que fallan una tirada de salvación de destreza. E inflige daño adicional de 2 a 12 perforante a los que tienen enemigos que tienen varios ojos. Como por ejemplo, una puta araña. Está de puta madre, sinceramente, es muy buen ítem. Need to find a way forward. No es el mejor, pero está muy bien para el acto 1. Está bastante bien. Vale, vamos a hacer esta parte de aquí, que esto es un poquito... Vamos a ver. No puedo descansar, ¿no? Ah, sí, tengo un descanso, espera. Nice. Thicko! This here's off limits. Get to the main ¿Qué coño me gate vas a llenar de or I'll flechas, plug you retrasado? full of arrows. Vale, vamos a hablar con estos. Goblins ahead. Look it, Claw. Sappers Yo no tengo here. agua, me estoy muriendo de sed. Unless you got another reason to be here. Feck sight. Cara mierda, me cago en tu puta madre, desgraciado. Let's try to be diplomatic, shall we? Goblins don't come by the handfuls, but by the dozens. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Aquí venimos sobre todo ahora. Busco a alguien llamado Halsin. No vamos a tirar de eso. Vengo a ofrecerle mi espada a tu jefe. Puedes protagonizar... bueno. Vale, aunque esto puede ser... A ver, ¿esto es mentira realmente o no? Sí, venga, va. ¿En serio? Celebrating a raid, we are. You'll need to wear our war colours. Nice to have this across the mug. Ought to do it. Vale, le dimos lanzar a la cara de Black. No veo por qué no. Venga, va. Tío, joder, estoy fallando todas las putas tiradas.
Es que no me quiero pelear con ellos, gente. Hey! What's it, you daft ranger? Go on. Don't skimp, neither. Los escamentos en la cara tampoco es la primera vez que guiña el ojo. Entre los 4 guardias. ¿Cómo? Ni hablar. Them's the rules. You follow them now, or you follow them dead. What'll it be? Do it, or don't. ¿Qué coño es ranga? A ver, es que quiero pasar. No me quiero poner una mierda en la cara. Poner una mueca de desagrado y hacer lo que quiero lo que tienes que hacer. Esparcirte los excrementos por la cara. Tampoco es que sea la primera vez. Guiñar el ojo, recoger los excrementos y dispersarlos alegremente entre los 4 guardias. Toma. La he liado que flipas, ¿no, gente? Hostia, no tengo hechizos, son muchísimos. Hostia puta, creo que la he cagado mucho, por ir de gilipollas. O sea, por ir de subnormal, Hostias. Y tú por la puta tirada de mierda que he fallado, Me voy a poner por aquí. ¿Y tú qué haces? Todo el rato tirar esta mierda. Bueno, mira, al menos. Nada, tendría que haberle hecho caso, Tendría que haberme restregado la mierda a la cara. Hostia puta. Me acaban de reventar, gente. A ver. ¿Cuánto hace? 4, vale, al menos mató uno. No me jodas, en serio, coño. Vale, mira, me voy a asegurar de matar a este. ¿Hola? Joder, gente. Lo peor de todo es que me voy a quedar sin ítems, ¿no? Que es lo que yo quería... Yo he venido aquí por unos ítems, en concreto. Claro, si no los puedo comerciar, a lo mejor no me los deja lootear, Es que no lo sé. ¿Dónde está el subnormal este? El goblin que había aquí. Aquí, coño, escondido. ¿Te puedo tirar esto? No. Este ya está. Vale, voy a... No sé si lo mato. Con 49 era complicado. Tío. Es que no puedo curarme ni nada, gente. Estoy jodidísimo, Joder, que subnormal soy. Que subnormal que soy, gente. Survival is all that matters. Ay, y todo porque soy un orgulloso de mierda, realmente. A ver, que a lo mejor no me matan, A lo mejor no me matan, pero... Hostias. Vale, me voy a acercar todo lo posible. Solo tengo ese hechizo, Joder, macho. Ah, vale. Ah, muy bien. Se va por el otro lado, el cabrón. Me está haciendo la envolvente y estoy dejando a estos solos, ¿sabes? Joder, gente. Bueno.
Bueno, a ver. Bien. Still breathing. Vale, este... Quiero matar a este, ¿eh? Blood follows me everywhere. Así se quita la invocación esa. Vale. No me jodas, Rafa. O sea... Me cago en tu puta madre. Señora. No llego a nada, ¿no? Ah, mira, 75. Mira, a lo mejor. Hostia, desde aquí arriba, let's go. Vale. Esa invocación se va a la mierda. Vale, a ver cómo mato a ese, ¿eh? También te lo digo. Ah, mira, ya está bajando. Vale, haremos un descanso. Vale, ahora cuando lo termine haremos un descanso largo, gente. Well, so much for peace. What do I have to lose? Porque quiero adentrarme, obviamente, claro. Joder, macho, qué mal, ¿no? O sea, no da ni una. Vale, guay. Porque claro, eso, haremos descanso largo porque quiero adentrarme dentro. Y no sé si me van a intentar reventar, ¿sabes? Dependiendo de lo que hagan, pues despojo a estos enemigos o no. Madre de Dios, gente. Vale, descanso largo. Descanso largo porque he hecho una liada que flipas. He hecho una liada que flipas, eh. No sabéis lo que me estoy arrepintiendo de esto como me salga mal, eh. Relájate, Carla. Va. Parece tener la solución en nuestros recuajos. Podemos rechazarlo allí. O sea, no podemos rechazar. Eso me gustaría verlo. Eso en los infiernos, como lo sabes. Eso me gustaría verlo, ya está. Hombre, a ver, bebé. Estamos hechos el uno para el otro. Ya, me lo imagino, que es lo típico que... No pienso hacer un trato con él ni de puta broma. Pinta que arreglarte el motor tan solo... Vale. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can focus on more important matters. Renacuajos, sectas cults, frosty pints. y cerveza. Vale. Shadow. ¿Qué nos dice nuestra amiga Shadowheart? Bloody hells. Literally. Just when I think I've got a grasp Ya, está todo el mundo con el puto Raphael. We've dealt with every other oddity thrown at us lately. We can handle this one too. Now, as for this Raphael, he knows our secret. He claims he can help. What do you make of him? ¿Qué pienso de él? Es un diablo, no podemos fiarnos de él así fácil. Nah, directamente esto. He seemed powerful and very knowledgeable about our problem. Ya. Not the worst prospect we've stumbled across. As long as you can look past. Ya, pero el problema es que quiere algo a cambio, hija mía. Mi alma, concretamente. He cambiado de idea, tal vez deberían fiarnos de la... No. Good. That's what I wanted to hear. He's clever. My order uses the same tactic when dealing with enemies of Shah. You don't need a scourge or a rack to break people. Fear and self-doubt is sufficient. O sea, me estaba poniendo a prueba, ¿no? La desgraciada esta. Me cago en tu puta The madre. victims already done the heavy lifting for their torturer. There were no right answers with that devil. He was toying with his food. Us. Vale, me alegro de haber tomado... Creo detectar cierta admiración. La 3, sí. It's an effective trick. Watch out for it. And for Raphael. La verdad es que sí, me he puesto un poquito tonto, amiga. ¿Por qué estás sufriendo antes? Vale, lo de la mano.
never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. Muy bien. Entonces sabían más de lo que nos habían de entender. ¿Qué provoca que te duela? It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me. Solo para que sepas que está ahí, ¿sabes? Que te está vigilando. Testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Madre mía, menuda creencia más rara, ¿sabes? Me haces daño, creo en ti igualmente, ¿sabes? Es por el culo, dios de mierda, ¿sabes? O diosa de mierda. ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Cómo te la apañas para vivir con esa cosa? ¿Por qué Vale. I don't think so, but you're sweet to ask. Maybe just be patient the next time you see me wince or cry out. It'll pass quickly enough. It always does. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her. Un credo que se basa en el sufrimiento. Está guapísimo. A great deal of suffering so long as it has meaning. Vale. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Tampoco entiendo, o sea, le he puesto eso para que no me aparezca más, pero no entiendo por qué nos tiene que estar contando toda su puta vida, quiero decir, no sé. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. Lady Shah. Ok. Cambia de plan, de esto. Quiero hablar sobre tu adoración a Shah. Quiero conocerte más, corazón sombrío. Quiero hablar... Vale, quiero conocerte. Que no tenga nada que ver ni con los renacuajos ni con Shah. Es correcto. Las orquídeas. Vale. Vale, que me enseñe las flores cuando las vea. ¿Hay algo más que te gustaría compartir? No puede, por su credo. Ah, bueno, eso, porque no la recuerdo, no es que no quiera. All who worship her know this. I have had certain memories suppressed, voluntarily, so that I can serve Shah without compromising her. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Vale, accediste a que te borraran la memoria. Parece una medida extrema. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Ok. Quiero hablar sobre tu adoración a Shah, por ejemplo. I'm sure you do. But please try to understand that it's not something I can just talk about freely. Vale, si me sigues ocultando cosas, me podré hablar contigo. Te pido disculpas, no pretendía ser cotilla. Vale, la segunda, sí, realmente. Just keep out of matters that don't concern you. Bueno, tampoco te pongas por de gilipollas, ¿sabes? Me cago en tu putísima madre. Vale, a ver, cualquiera de las dos me sirve realmente, ¿eh? Vale, eso es un 5 de tirada. Vale, guay. Very well. Perhaps there's potential in you. Que tengas potencial. Let's see how you handle this. I am indeed a disciple of Shah. Vale, creo que esto es parte del romance, ¿no? Creo, o sea, estamos dando con la clave bastante para... Refréscame la memoria. Honestamente, tu fe es algo que solo te concierne a ti, no te juzgaré por ello. A jugar por los títulos, no perder una idea muy atractiva. Dicen que la adoras... Vale, sinceramente, no te voy a juzgar por ella. Most are afraid of my lady. I think I did well by joining you. Most agreeable company. Vale, cambiamos de tema. Lo que nos pasó. What's on your mind? Esto ya se lo hemos contestado 20 millones de veces. A ver esto. I know what you mean. There's an undeniable rapport and yet we haven't made time for Ojo, que se viene aquí con el orquito. Easily remedied, if you like. Ojo. I know a place.
Quizá en otra ocasión. Eso me gustaría. Llévame. Not just yet. Let's choose our moment. Some quiet night. Ojo, when the let's others go, are gente. asleep and there's no distractions. Si fracasa la cosa con Carlas, ya tenemos plan B. ¿Debemos separarnos por el momento? No. No, a ver, con Carlas yo lo intenté en mi primera partida y no funcionó. No sé qué hice mal. Entonces, claro, quiero tener un romance sí o sí. Así que... Now there's a bloody devil trailing after us. Well, this gets better and better. Shop around, he said. He seems sure we won't find anything. And he might be right. We've had no luck so far. Vale, ya cruzaremos ese puente cuando llegue el momento de su nada. Aún nos quedan mejores opciones. Si quieres venderme tu arma, adelante. Si quieres vender tu arma, adelante. I'm not about to trade a vampiric master for an infernal one. He's playing with us. Sí, en serio, no me había dado cuenta. Master liked to toy with people too. Let them think there was hope right until the end. Until he snatched it all away. Ya, lo que suele hacer la gente manipuladora. Don't play games unless they know they can win. Vale, no somos sus juguetes y vamos a demostrárselo entonces. ¿Qué hacemos? Quizás tú seas... ¿Cómo? Tú no seas más astuto que él, vale. Maybe. But he's not the only one spinning a web for us. This is no ordinary mind flayer parasite. Who tampered with it and why? Curioso, What do they have planned for us? And why are we important enough that a devil comes knocking on our door? If we find those answers, we might have a chance. Vale. ¡Tú! La de Cel, ¿qué pasa? This devil Raphael flaunts his paltry wings as if he wants to Sus ridículas impress us. alitas. You saw the red dragon slaying his infernal kin above hell's fires, did you not? Correcto. Next to a dragon, the devil's a gnat. When I am Kithrak, I will take my queen Vlaakith his head as a trophy. Ok. Vale. ¿Qué significa eso? Me temo que no tenemos dragones a nuestra disposición. Independientemente de tu opinión, Rafael, me parece... Vale. La 2, supongo, ¿no? I will sit astride one. It is only a matter of time. Okay. I will ride a red dragon. I will wield the silver sword, and I will conquer every layer of hell. Perfecto. Command it. Me parece estupendo. ¿Por qué perseguían esos caballeros a la nave del azotamento? It is not unusual for the Kithrak to give chase. Vale. To penetrate the hells. This is unusual. But I'm not one to question the wisdom of my queen. I can see but to the horizon. Vlaakith's sight pierces the Bueno. many planes. Cuestionable, pero bueno. Ok. Bueno, este nos dirá, no hagas trato con él, no sé qué. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? No. Con el maestro adecuado, sí. ¿Qué piensas de Diablo, Will? Ve al grano, ¿te refieres a Rafael? Dadas las circunstancias, deberíamos al menos considerar su oferta. Directamente la 4. Que sí, Will, que sí. Que no soy tan débil como tú, no te calientes. Me da mucho asco la gente así, Ay, perdón, le da un guantazo al micro. You might think you'd give up anything for a cure. But the devil won't take just anything. He'll take everything. Que sí, Will. Es pesado, te lo juro, Do you feel as flattered as I do? Fighting to dine with a devil. El otro, ¿sabes? Vale, tienes un extraño concepto de halago. Cenar con el diablo no me deja más sabor de boca. Entonces, ¿estás familiarizado con los seres diabólicos? I've never met a devil, but of course I've read a great Ah, deal bueno, about claro. them. Even feigning a mortal form, it was easy to detect the whiff of sulfur about him. To spot the flicker of hellfire in his eyes. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. Anda, mira. I think he wants something from us. Badly.
And in that knowledge lies our opportunity. Estas líneas de diálogo es la primera que las estoy viendo, ¿eh? Lo único que digo son conjeturas. ¿Qué es lo que persigue el diablo con tanto ahínco? Te recuerdo que cuando pactas con diablos siempre llevas las de perder. There's no such thing as an absolute certainty. Ya, eso es Let verdad. me play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. Quality they share with many humans, come to think of it. Vale, ¿cuál crees que debe ser la ambición de Raphael? En eso tiene razón. Admittedly, it's an area in which I have a modicum of expertise. And, based on the evidence before us, it's hard No, to evidentemente, imagine any aparte de yo ya lo motivation. sé, ¿no? Pero sí, evidentemente quiere algo de nosotros. Si no, no nos Fact one, pondría ningún trato. There's something very strange and very powerful about our tadpoles. Correcto. Fact two, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it, along with our tadpoles. Ajá. So, I say for now, we wait. If I'm right, Raphael will seek us out again, and when he does, Bueno, ya veremos. there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrian rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Ok, pues venga, ahora sí, descansamos. ¿Qué hace? Pero es que se le va la olla a esto, que flipas, ¿eh? O sea, ¿cómo coño voy a gastar? Aparte, ¿qué es lo que hace que gaste tanto? No es salchichas esa. Las 22 putas peras, por ejemplo. Coño. Uno. La cabeza de pescado, por ejemplo, ¿no? Ah, perfecto. Tía, es que 400 millones de peras, ¿sabes? Tenemos. ¿Quién es? Carlach. Hey, soldier. Hostia, esto es la primera vez que lo veo, ¿eh? I'm buzzing, honestly. I couldn't wait to talk to you. Isn't it mad? How good life is. Te entiendo. Cuando te miro es lo único que puedo pensar. Admiro tu optimismo. No especialmente la 1, gente. Thank the gods. I was afraid I was the only one. 10 years is a long time to be trapped in the hells. 10 years without Que le den por a culo a Shadowheart, gente. Vamos con esta, ¿eh? touch. When I look at you, I feel real again. Alive. Quiero montarte. Gods, I want to ride you till you see stars. Vale, no tendrás que repetírmelo, vamos. Tú no te cortes un pelo, ¿no, Carla? Se me cae muy bien, pero apenas nos conocemos. Antes necesitamos encontrar la solución a lo del motor infernal. Lo siento, pero no me interesas. La 1 tiramos. A ver, sé que es imposible de momento, ¿no? Vamos a tirar de la 1. I'm sorry. I shouldn't tease you or myself. I'd give anything to Buah, yo me la touch juego. you. Yo le diría que me quemase, gente. Yo I lo siento. Not until I can be sure I won't burn. Le diré, mira, me suena la polla, quémame y ya está. ¿Qué tal un besito? Podría usar la magia para soportar un fuego. Joder, probemos. Un beso. I'll turn you to charcoal. Guaranteed. ¿Y con magia? Vale, que se relaje. Around you. Tall order. But if you've got an idea, I'm all ears. Vale, podría usar la magia para soportar el fuego. Probemos. Podríamos leer un libro. Hablemos aún. Venga, la 4, va. O sea, no es posible follar, pero bueno. I like the sound of that. Se ha puesto todo cerda. My turn. Te voy a comer el ojete, te va a decir, ¿sabes? Y el orco... Hostias, esto no me lo han hecho nunca. Me voy a poner un dildo con cinturón polla de esto y te voy a follar el ojete. A promise. ¡Ojo! On that note, I better head back to my bunk. You might not be able to touch me.
Bueno, no la puedo tocar, no la puedo tocar yo, pero ella se va a tocar. Literal es lo que nos quiere decir. Bueno, gente, pajita y a dormir. Ya está, un Vladimir. Bueno, ahora sí que sí. Después de todo esto... No, menudo circo. Vamos a comprobar... ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le pasa a esta? There's something I want to talk to you about. Something important. ¿Qué te pasa? I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did Me lo has it dicho anyway. 500 veces. Qué pesada eres, ¿no? I owe you my life. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. Vale. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, Wow. I've wished to serve her as a dark justice. Cuánto me interesa. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justiciar is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. Muy bien. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Es muy guapa, realmente, esa forbid me mujer. from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Bueno, ahora lo estás. Yo qué Not sé, ¿qué quieres que te diga? Mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Ujú. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything, and I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Vale, ¿crees que cederá alguna vez y te nombrará verduga? No lo entiendo. ¿Por qué guardar el secreto de una ambición de ese tipo? Gracias por compartirlo. Vale, ¿crees que cederá? I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's Hay plaza, ¿no? Esto es como ser, It's yo an qué sé, illusion. trabajar para el gobierno, ¿no? distraction. Para el ayuntamiento. ¿Quieres ser funcionaria o algo de esto? I hope my time will yet come. Ok, no lo entiendo. ¿Por qué guardar un secreto de ambición de ese tipo? Gracias por compartirlo. Bueno, lo primero, sí. Justiciars are hated by many, judged to be ruthless fanatics. Even the few who would accept a follower of Lady Shah would likely balk Lo at a entiendo. justiciar Me la offense. suda, ¿sabes? But there's a simpler answer to your question. I simply forgot about the desire Ah, vale, I porque no se had acordaba. until I saw some things that reminded me. Now, I can't get it out of my mind. Bueno. Pues gracias por compartirlo. Quiero ver todo lo que nos pasó. Vale, de momento, esto es lo que hay. Vale, gente. A lo mejor solo ha sido con ellos, ¿eh? Y puedo andar por aquí tranquilamente de chill. Bueno, yo por si acaso voy a intentar cruzar esta parte del puente. O espérate, o voy por aquí a ver qué pasa. Ah, mira, puedo andar sin más, ¿eh? No hay ningún problema. Vale, mirad, aquí hay una de esto para... Esto es para cruzar la otra parte del mapa, ¿eh? De momento no lo haremos, obviamente. Pero aquí tenemos... Hostias, vale, no me acordaba de esto, coño. Uy, que le ha dado un chungo. Hear my voice. Obey my command. The voice Obey. is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are three figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome young Ojo, bien apuesto, es más feo que una mierda, pero bueno. smile
with even paler eyes. Me encanta el de la armadura, no me acuerdo cómo se llamaba. Are my chosen? They speak for me. Aid their search for the prison, and you will be worthy to stand beside them in my presence. ¡Ojo! Let's go. Se viene. Es que qué juegardo, me cago en la puta, de verdad. Es que no tiene ni puto sentido lo de este juego. O sea, es una cosa absurda. De lo bueno que es, ¿eh? You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Venga, chimpum. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. A ver, si te miro por mirarte, tampoco te creas tú que... Nice one, Shadowheart. That thing in your pocket seems powerful as hell. Good boy, o sea, good girl. La versión, la voz, ¿quién era? Ese poder, es lo que pasa a los demás cuando somos... Vale, Vale, la cuarta. Trust me, I will. Let's keep going. Vale, de acuerdo, de momento, por lo que dices, dime qué es. O sea, un momento, dime qué es. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. Ok, At any cost. vale. ¿Qué hay en la puerta de Baldur? Si no lo sabes qué es, ¿cómo es que lo tienes? La 2. Because it was our mission to retrieve it. Me and the others. I'm the only one who made it. Ok. Vale, bueno, yo venía aquí por esto, gente. Something over there. Venga, coño. Ah, bueno. Vale, pues entonces, vamos a hacer la comprobación. A ver si puedo entrar tranquilamente aquí. Si no me atacan, gente. Por aquí hay cositas, pero... es bastante meh en general. Creo que había algo por allí. Pero ya os digo, es bastante meh. Curioso eso, que puede hacerlo, ¿eh? No tenía ni idea y me gusta. O sea, me gusta porque, bueno, puedo venir y reventarles en cualquier otro momento. Si no, cosas así tiras... Si fallas en tu tirada, pues mira, mala suerte. A ver aquí, si me hacen daño, no me atacan, lo que sea. Mira que tenemos aquí a Bolo. Hay que rescatarlo, obviamente. Vale, no me atacan, gente. Pues lo dejamos aquí. Le tendremos que comprar cosas a este tío. Intentaremos rescatar a Bolo. Tenemos aquí a la lechuza. Aquí hay cositas y no sé si haremos primero esta parte antes de enfrentarnos a los enemigos, simplemente para hacer las cosas secundarias. Y luego volver a donde la araña, o ir directamente a la araña después de comprar las cosas y conseguir las cosas que tenemos más o menos pendientes de hacer por aquí. Ya veremos, ya veremos, ya veremos. Es que tampoco me quiero liar mucho aquí porque esto puede ser bastante duro, aunque sí que es verdad que en la araña no voy a conseguir nada que me beneficie para combatir esto. ¿Sabéis lo que quiero decir? O sea, no me van a dar ningún objeto que me ayude para esta parte. Así que ya veremos lo que haremos. A lo mejor nos quedamos aquí y ya lo de la araña lo haremos como segunda. Así que lo dicho, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien. Chao.